esta pandemia no solo hemos estado encerrados, han pasado muchas cosas, como para que los comunistas hablemos, debatamos, saquemos síntesis y ejecutemos la síntesis. Yo no me suelo apuntar nada para hablar, pero me pongo con él. El título de la charla además da pie para todo. Carlos, que es el que manda aquí, mientras estemos en Segovia, nos ha dicho que hablemos de lo que queramos, ¿no? Pero el título de la charla no tiene interrogantes, yo lo interrogaré, y es cuál es el papel de los comunistas hoy. Además, enmarcado en todo el año del centenario. Y para entender y formular correctamente la pregunta de cuál es el papel de los comunistas hoy, es necesario retrotraerse a la historia del partido, no a la historia gloriosa, porque además muchas veces se aprende más de los errores que de las etapas gloriosas, pero sí al hito fundacional del partido. ¿Por qué se fundó hace 100 años el Partido Comunista de España? Y el origen del Partido Comunista de España y de todo el mundo viene más allá de hace 100 años, cuando el movimiento comunista internacional se comenzaron a plantear dos tesis hasta cierto punto divergentes entre aquellos que a finales del siglo XIX y principios del XX, muertos ya el padre y la madre de la criatura, Marx y Engels, comienzan a plantear, conforme los partidos comunistas toman fuerza y entran en los parlamentos de las democracias y comienzan a conquistar ciertos derechos fruto del parlamentarismo, que era necesario revisar la teoría marxista, que era necesario renunciar a ese carácter revolucionario del marxismo y que se comenzara a entender el marxismo, al capitalismo, como un sistema gestionable que a partir de sucesivas reformas no solo se iban a conquistar derechos, sino que se iba a poder superar. Frente a esa tesis estaba su antítesis de aquello que defendían el carácter revolucionario del marxismo, que seguían entendiendo como el capitalismo un sistema ingestionable, que entraría periódicamente en crisis y esas crisis que crearían las condiciones objetivas para poder superarlo de la única manera posible, que la vía revolucionaria. Estas tesis comenzaron a ser antagónicas conforme se comienza a desarrollar el capitalismo en los principios del siglo XX, fundamentalmente en Europa occidental. Y al final, esta contradicción, que era ya antagónica, se resuelve por la vía de los hechos, cuando los bolcheviques toman el poder político en Rusia y muestran que el capitalismo no solo era ingestionable, sino que crea las condiciones posibles para dar y transformar revolucionariamente la sociedad, y que apenas en unos decretos se consiguen derechos de manera definitiva para la clase trabajadora que no se habían conquistado en decenas de años de lucha parlamentaria. La Revolución Rusa no solo demuestra que era posible hacer la revolución, sino que supone un latigazo de ilusión y de esperanza en todo el movimiento obrero internacional. Y esa ilusión y esa esperanza es lo que crea la firme determinación en todo el mundo de crear los partidos comunistas, también en nuestro Partido Comunista de España. ¿Y por qué es importante empezar por el principio todas las historias, y más esta? Porque en la política, como en la vida, camarada, es muy importante no olvidar dónde viene uno, no olvidar cuál es la idea que te hizo nacer, no olvidar cuál es tu origen. Eso no quiere decir que los comunistas no tengamos la tarea de en todo momento cuestionárnoslo todo. Y más aún, nosotros mismos y nuestras propias ideas. Y por lo tanto, el papel de los comunistas hoy, y siempre, pero especialmente hoy, porque han pasado muchas cosas desde que no debatimos, es si sigue teniendo sentido aquellas preguntas y si la respuesta sigue siendo la misma. Si hoy el sistema capitalista sigue siendo ingestionable y si va a generar las contradicciones suficientes como para ser una oportunidad para transformar revolucionariamente la sociedad. Esa es la primera pregunta y es el primer papel de los comunistas hoy. Y la realidad que estamos viviendo en nuestro país, de manera somera, sin paños calientes y sin revanchismos, la realidad que estamos viviendo, que hoy, 1 de octubre, va a haber más de 100 desahucios en este país. Hoy, mañana, pasado y al otro. La media que estamos sufriendo en este país son más de 100 desahucios al día. Mientras estamos en esta charla, media docena de familias van a ser desahuciadas en este país. La realidad de este país es que en este año y medio de pandemia hemos alcanzado el magnífico récord de tener el mayor número de millonarios en este país. Más de 1 millón de millonarios en este país. Pero por otro lado, también en esta pandemia, lo que se ha alcanzado, y lo dicen los informes de Intermon Oxfam, de AROPE y de todos los organismos autorizados para hablar de la pobreza severa en este país, es que hemos alcanzado 4 millones de pobres en este país. 1,5 millones de pobreza severa. Mientras se ha crecido 1 millón de millonarios,
hay 4,5 millones de personas que son, como dice Felipe Alcaraz en su libro, pobres de solidaridad. Por lo tanto, se han acrecentado y se están acrecentando las contradicciones de clase y la fractura social. Lo que estamos viendo en este país es que el precio de la luz se ha vuelto a disparar, que mañana va a volver a dar máximos históricos, que el combustible y el barril de petróleo está ya a $80 el barril de Brent, que es el umbral del dolor, y que el alza de esos productos básicos está situando el IPC por encima del 4%. Pero que cuando vamos a mirar la media de revisión salarial de los convenios pactados el año pasado es de 1,5%, la misma que por cierto la subida del salario mínimo interprofesional. Y que por lo tanto se están revisando los salarios y el salario mínimo interprofesional por menos de la mitad de lo que están subiendo los precios en este país. Y por lo tanto hay una tendencia clara a la pérdida del poder adquisitivo de la mayoría social de este país. Lo que estamos viendo es que se está recuperando el empleo, fruto del parón de la economía y de la reactivación que estamos viendo ahora. Pero que en mi tierra, el mes pasado, bueno, hace ya 2 meses, en agosto, tan solo el 7% de esos contratos fueron contratos indefinidos. El 93% fueron contratos a tiempo parcial y precarios. Y que como se mantiene la precariedad, en mi tierra el 30% ha aumentado los accidentes leves y un 20% los accidentes graves en el puesto de trabajo. Y que por lo tanto esa precariedad vuelve a costar la vida y la salud de muchos trabajadores y trabajadoras. Lo que estamos viendo en este país es que somos precarios porque seguimos viviendo un modelo productivo dependiente del capitalismo centroeuropeo. Sectores sin valor añadido, de sol y playa. Y que la poca industria que tenemos está cerrando cuentagotas. Alcoa, Nissan, Airbus, en Puerto Real. Y que la que aún queda también es una industria dependiente. Ahora para el camarada de los microchips. En mi tierra también tenemos la planta de GM Figueruelas, que entre la planta y las auxiliares emplea como a más de 10.000 trabajadores. No nos podemos quejar del sector industrial en mi tierra, eso es verdad. Estamos un poquito por encima del conjunto de España. Pero desde luego la planta de GM Figueruelas luego marca los convenios y las condiciones laborales de todo el sector industrial. Y lo que estamos viendo es que somos una planta como la que tenéis aquí y como las que existen en otras partes de España, única y exclusivamente ensambladora. Que ensamblamos lo que producen en otros sitios. Los microchips que tienen la tecnología, la calidad, el I+D y la soberanía productiva de los países. Y cuando tenemos esa crisis de que no vienen microchips, ¿saben que lo está pagando? Que se están cerrando turnos de noche, como se ha cerrado hoy la planta de GM Figueruelas, que lo está pagando la conciliación de los trabajadores y las trabajadoras. Que de un día para otro te dicen, hoy no trabajas, el mes que viene no trabajas, o el mes que viene trabajas porque me ha llegado microchips. Esta es la realidad que estamos viviendo. Y lo que está ocurriendo es que no hay cambio de modelo productivo, porque seguimos insertos en una estructura política y monetaria de la Unión Europea que sigue manteniendo a España con un papel periférico y con un papel subalterno con respecto al capital financiero externo que sigue controlando el bloque hegemónico de este país, productivo y político. Eso es lo que está ocurriendo en este país. Y esa realidad es una realidad sin paños calientes, es cierto. Hablaba de los fondos europeos. No va a haber reindustrialización en este país. Y para que el resto se adapte a la tecnología evolucionada de estos años como el 5G. Pero eso se tiene que hacer por los beneficios empresariales y la modernización del tejido productivo. No con el dinero público porque son 70.000 millones que es beneficio empresarial indirecto. Ese es el ingreso máximo vital de las grandes empresas de este país. 70.000 millones de euros. 1.500 millones de euros de ingreso mínimo vital. 70.000 ingreso máximo vital. Por cierto, aquí no va a haber problemas de gestión como en el ingreso mínimo vital. Porque son grandes consultoras como Deloitte, como Pricewaterhouse, las que están decidiendo, no los consejos de ministros de este país ni de Europa, las que están decidiendo qué empresa se va a beneficiar y qué empresa se le va a entregar. En mi ayuntamiento han contratado a esta gente para controlar los gastos y justificarlos. Esas empresas están controlando los gastos y justificarlos de los fondos europeos. 70.000 millones de euros. Eso es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, es cierto, y hay que ser sincero en todos los términos. Si Unidas Podemos no estuviera en el Consejo de Ministros, esta realidad sería peor. Eso es verdad, pero tan verdad como que aun con la presencia de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros, esta es la realidad. Una realidad que tiende a la pauperización de las condiciones de vida de la clase trabajadora.
y que a pesar del buen trabajo que se está haciendo en el Consejo de Ministros, y yo pongo la mano en el fuego por todos los compañeros y camaradas del partido y amigas Podemos que hay ahí, a pesar de eso, no se está consiguiendo revertir la lógica del capitalismo y el plan que el capitalismo y la oligarquía financiera tiene para este país, que es la popularización de las condiciones de la clase trabajadora, el trasvase del dinero público a manos privadas y el trasvase de la renta del trabajo al capital, el mismo que había en el año 2008. Ese plan se está ejecutando milimétricamente en este país, a pesar de la buena labor que estamos haciendo en el Consejo de Ministros. Por lo tanto, ante la pregunta de hace 100 años, hoy la respuesta es la misma. El sistema capitalista es ingestionable y va a conducir periódicamente a generar sus propios sepultureros y las propias contradicciones que permitan la superación revolucionaria del sistema capitalista. Ahora nos tenemos que hacer la segunda pregunta que siempre hay funcionarios. ¿Estamos dispuestos a ello? ¿Estamos dispuestas y dispuestos a trabajar en la línea única posible de superación de este sistema y de conquista de los derechos y las libertades de la clase trabajadora, que es trabajar hacia la superación del sistema capitalista de manera revolucionaria y concretamente en España a superar y a romper con el régimen de 78, que es la expresión política del capitalismo en España? ¿Sí o no? Con sinceridad. Que nadie tenga ningún problema en responder una cosa a otra. Mi respuesta es sí, por supuesto. Y confío, y estoy seguro que la respuesta de todos los comunistas es que sí. Esto es como antes en la milla, el valor se le supone. Yo le supongo el valor y la pretensión revolucionaria a todos aquellos que se declaran comunistas en este país. Pues bien, si la conclusión es que el sistema es ingestionable y que solo la vía revolucionaria es posible y estamos dispuestas a ello, la tercera tarea de los comunistas es, bueno, vamos a ver cómo se hace esto aquí y ahora. Aquí, en España, 1 de octubre del año 2021. Porque aquí no hay palacio de invierno que tomar. Ni hay sitio donde vivir en una larga marcha. Y tenemos un llano en el que embarcarnos en una sierra maestra en la que escondernos. Y yo no me la juego a que pueda ser Salamanca o Segovia, donde sea el origen. Tampoco confiaba en Rusia, en Marx y mía. Por lo tanto, lo que sí que está claro, compañeros y compañeras, que eso, el tiempo lo dirá, y entre todos se construirá, pero sí que parece claro por dónde hay que empezar. Eso sí que parece claro. Y se empieza haciendo un diagnóstico de la situación, un poco más completo del que he hecho antes, donde yo añadiría 2 elementos, y eso es una tarea que tenemos los comunistas. Primero, ¿qué actores hay aquí? ¿Qué análisis de la estructura de clases tiene este país hoy? ¿Qué cambios ha producido la pandemia y la crisis económica fruto de esta pandemia? ¿Qué intereses tiene cada actor? ¿Y cómo juegan esos intereses? Eso es fundamental. Segundo, ¿qué hay que analizar? Aparte de las condiciones objetivas, hay que analizar también las subjetivas. Porque en este país, camaradas y compañeras, han pasado muchas cosas. Muchas cosas en las cabecitas de la gente. En la pandemia, no solo el encierro, para lo que supone seres humanos que somos seres sociales estar encerrados, que también miremos las tasas de suicidios en la juventud, que es una etapa de la vida que más socialización necesita el ser humano, sino porque aquí hemos pasado de aplaudir en los balcones, de entender, ver y comprender todo el mundo que la cajera, el repartidor y el reponedor eran fundamentales para funcionar la sociedad y no el futbolista o los que nos habían hecho admirar, pero al final lo que está viendo y sufriendo la gente cuando se nos decía que íbamos a salir mejor de esta, mejores personas y mejores sociedad, lo que está viendo la gente es que estamos saliendo por la misma puerta que entramos. Y eso en las cabecitas de la gente está operando. Y está cambiando la cosmovisión del mundo y el entendimiento que se tenía del conjunto de la sociedad. Y eso también hay que analizarlo para saber qué terreno estamos jugando. Y a partir de ahí tenemos que tener un plan. Un análisis no solo descriptivo, sino anticipatorio a lo que va a ocurrir. Porque quizás uno de los principales errores que cometemos los comunistas en el último ciclo, sobre todo en el ciclo de movilización, es que no fuimos capaces de anticipar a los acontecimientos. Y hay que ver qué desarrollo va a tener esto, qué conflictividades va a haber, dónde se van a generar las contradicciones. Porque nuestra tarea es intervenir ahí para desde el conflicto, organizar a la gente, generar poder popular y generar contrapoder para poder hacer esa transformación y ese cambio de correlación de fuerzas. Porque lo que está claro, compañeros y compañeras, que no sabemos cómo será
la revolución en España en el siglo XXI, pero lo que tenemos que tener claro es que al final será la contraposición de los intereses objetos. Eso no se va a conseguir en una mesa de diálogo social. Tenerlo claro. Tenerlo claro que no se va a conseguir en una mesa de diálogo social. Si ni subir 15 euros ha conseguido en la mesa de diálogo social, imaginaros transformar revolucionariamente la sociedad. Por lo tanto, al final veremos cómo se conjuga esa contraposición de un interés sobre otro, esa superación dialéctica de la contradicción fundamental capital-trabajo, pero está claro que hay que generar contrapoder. Frente al poder que va más allá del Estado que tienen ellos, hay que generar un contrapoder popular que solo se va a poder hacer desde el conflicto y desde la organización de los sectores populares que sufren esta crisis en el conflicto y en las necesidades concretas. Pero para eso hace falta herramientas. Herramientas. Bueno, la herramienta es el Partido Comunista, que es no la principal, la única herramienta que puede dirigir este proceso. Por lo tanto, la última gran tarea que tenemos los comunistas en este momento es perfeccionar la herramienta del Partido Comunista para trabajar en esa línea política de la ruptura con el régimen del 78. Y aquí tenemos una inercia muy fuerte a la que vamos a tener que resistir. Y es que en este último ciclo político que se agota o que no se quiera comprender, sobre todo en la segunda mitad de este ciclo político, hemos visto cómo la política se ha convertido en un espectáculo, en una política de audiencia, donde lo colectivo y la organización ha sido sustituido por hiperliderazgos, donde la política se ha vaciado de toda su profundidad ideológica y programática para convertirse en un producto de consumo que al final se amolda a la moda del momento o al pensamiento dominante del momento para poder conseguir más audiencia o más clientes. Y ese hiperliderazgo ha hecho que muchas veces no solo las personas a las que nos queremos dirigir como organización, sino a veces los propios militantes seamos sujetos pasivos que consumimos esa política. Y esta tendencia es precisamente todo lo contrario de lo que nosotros tenemos que hacer y construir como Partido Comunista. En este momento es fundamental articular un programa que te ancle a la realidad y sobre todo que te dé horizonte y perspectiva de futuro estratégico. Un programa que, ojo, no tiene por qué ser solo electoral. De hecho, no tiene por qué ser solo electoral. No tiene que ser un programa que se circunscriba al marco legal y que pueda ser escrito en el boletín oficial del Estado. Pan, techo, trabajo, dignidad. Eso es un programa. 4 sencillas palabras y unieron a 1 millón de personas que marchamos sobre Madrid. Eso es un programa. Luego tenemos el problema de que al día siguiente nadie pensó qué hacer, que nos fuimos todos por los petaques a casa. Por lo tanto, necesitamos programa y necesitamos dirección política del proceso, papel de vanguardia de ese proceso. Alguien tiene que pensar más allá, en línea larga, y ese también tiene que ser el papel del partido que tenemos que construir. Por lo tanto, frente a los liderazgos también vacíos de contenido, muchas veces liderazgos Vanity Fair, frente a esos liderazgos nosotros anteponemos los comunistas el compromiso colectivo, la dirección colectiva y la militancia. El conjunto de la militancia y del compromiso concreto de cada uno. Porque el partido, camaradas, como la escena de Novecento, es tú y yo. Frente a ese concepto de política espectáculo, nosotros y los partidos espectáculo, atrapa todo, nosotros anteponemos el partido como intelectual colectivo, como príncipe moderno. Ese partido que tiene un plan, una idea de reforma moral e integral del conjunto de la sociedad y una estrategia y una táctica concreta para llevarla a cabo. Y frente a la política como producto de mercado, nosotros defendemos programa e ideología. Esa es la tarea que tenemos, camaradas, hoy, 1 de octubre del año 2021. Como he pasado 20 minutos, pero tampoco me gustaría terminar aquí la intervención, sí que me gustaría ser optimista también. Creo, además, que han sido unos años muy duros para la militancia comunista, donde hemos sufrido muchas contradicciones,
muchas veces nos hemos sentido desorientados en estos años. Cuando analizamos la realidad que nos rodea, a veces nos puede el pesimismo de la realidad. Pero nosotras y nosotros, ante el pesimismo de la realidad, siempre hemos contrapuesto el optimismo de la voluntad, las comunistas y los comunistas, ¿no? Siempre hemos contrapuesto ese optimismo, que en el fondo fue también esa segunda idea que fundó el Partido Comunista de España. Y por lo tanto, yo sé que son momentos duros, pero también llamo a la esperanza. Yo tengo una firme convicción de que vamos a ganar, no las elecciones, la lucha de clases. Lo creo, lo he creído siempre firmemente. A veces los caminos son más tortuosos, a veces hay días duros, fatigosos, de militancia, pero que tengamos la convicción de que vamos a ganar. Y esa convicción hay que también saber transmitirla. Hay que transmitir ese optimismo. En este ciclo que se agota, que no olvidemos significa que se abre otro, siempre que se agota un ciclo, porque la historia no para, tenemos que desde ese optimismo, desde esa argumentación sólida, sin revanchismo, decirle a la gente que creyó que sí se puede, porque este ciclo político empezó diciendo sí se puede, y que puede que ahora sienta desilusión porque no se ha podido todo lo que soñó. Tenemos que explicar, comenzar este ciclo político diciendo que sí se puede, claro que se puede, pero no así. Así no, pero sí que se puede. Y yo con estas esperanzas es como me gustaría acabar y desde luego dispuesto a vuestras dudas y preguntas. Pues nada, ahora creo que ha sido bastante interesante, ha habido mucha amiga. Quien quiera hablar y preguntar, por favor, que empiece. Bueno, yo, la verdad es que me siento un poco sorprendido. Me alegra haber escuchado, porque después de escuchar vuestro discurso, la verdad es que pienso que el partido tiene alguna esperanza de supervivencia, la verdad. Es una pena que el discurso político vuestro, que creo, espero, sé que es el de muchos comunistas. Bueno, yo no soy militante del partido, quiero aclarar,